Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el tutorial de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta hermosa carterita. Vean cómo la hicimos por los lados, bastante gordita. La veo que es bastante elegante. Si te gustaría saber cómo tejerla, te invito a ver el paso a paso para que puedas elaborar tu cartera en casa. Si es primera vez que visitas mi canal, te doy la bienvenida y las gracias por estar acá, y me gustaría también invitarte a que te suscribas, actives la campanita para que así YouTube te envíe una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Vamos entonces con el paso a paso. Vamos a utilizar aproximadamente 150 gramos de este material. Es algodón peinado, como pueden ver es bastante grueso, tiene 4 milímetros de grosor y lo voy a estar tejiendo con un gancho de 7 milímetros. Vamos a utilizar también una tijerita, una aguja lanera, una cinta métrica, y ustedes pueden utilizar cualquier material. Les voy a estar dando las indicaciones en medidas y en puntos y cadenas para que ustedes puedan elaborar su bolsita en cualquier material. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado. Hacemos un giro de esta manera, apretamos acá y una lazada. Ajustamos bien nuestro gancho y vamos a tejer una cadenita de base de esta manera. Vamos a ir tejiendo cadenitas hasta que alcancemos un total de 40 cadenitas. Ya tengo acá listas mis 40 cadenitas. Esto mide 42 centímetros. Si ustedes están utilizando un material y gancho más delgado, entonces es posible que necesiten hacer algunas cadenitas más, pero lo van a hacer hasta que alcancen 40 centímetros, que es la medida que necesitamos para nuestro bolso. Entonces acá vamos a saltar la última cadena de base, la número 40, vamos a la que sigue y vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente espacio, en la siguiente cadena, vamos a tejer de igual manera un punto bajo. En la siguiente cadenita igual hacemos punto bajo, y toda esta primera vuelta vamos a hacer de esta manera un punto bajo en cada espacio, así que al final deberíamos tener un punto menos que la cantidad de cadenitas que hicimos. Por ejemplo, yo hice 40 cadenas, debería tener 39 puntos bajos. Bien, ya tenemos nuestra primera vuelta. Vamos a iniciar la segunda haciendo una cadenita. Esta cadenita no nos va a contar como punto, así que vamos a girar, y en este primer punto bajo vamos a colocar el gancho tomando estos dos hilitos de acá arriba, las dos hebras de la parte de arriba del punto. Vamos a pasar por acá abajo, allí vamos a hacer el primer punto bajo de la vuelta, y a partir del punto número 2 vamos a continuar tejiendo puntos bajos, pero solo tomando la hebra que tenemos hacia este lado, ok, esta que está por acá. Vamos a dejar sin agarrar esta que tenemos de este lado. Allí vamos a tejer punto bajo, vamos al siguiente punto. Acá están las dos hebras, vamos a tomar solo la que está de este lado, dejamos esta suelta y allí tejemos punto bajo. Vamos por el siguiente espacio de la misma manera, hacemos punto bajo y continuamos siguiendo esta misma secuencia, siempre tomando solo la hebra que tenemos en la parte de acá hasta que lleguemos al final de la vuelta. Bien, acá llegamos al final de la vuelta, tenemos el último punto bajo disponible, y en este último punto bajo vamos a tejer tal como hicimos en el primero, tomando las dos hebras, esta y esta, ok. Los puntos siempre el primero y el punto último de la vuelta lo vamos a hacer de esta manera,
Así entonces finalizamos nuestra vuelta número 2 e iniciamos la tercera vuelta haciendo una cadena, giramos y vamos a repetir la misma secuencia de la vuelta número 2, empezando por un punto bajo, tomando las dos hebras de la parte de acá arriba, hacemos punto bajo y ya a partir del segundo punto vamos a tomar siempre solo esta que está de este lado. Ahí tejemos punto bajo, en el siguiente igual, punto bajo, y así continuamos todo el resto de la vuelta y las próximas vueltas hasta que lleguemos a la vuelta número 16. Ok, entonces ya tenemos las 16 vueltitas. Esto tiene una medida de 18 centímetros. Si ustedes están utilizando lana y gancho más delgado, entonces es posible que sea necesario hacer algunas vueltas más hasta alcanzar los 18 centímetros. Ahora, para continuar, vamos a tejer otra partecita y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Iniciamos con una cadenita, giramos y vamos a hacer nuestro primer punto bajo como normalmente lo hemos realizado, tomando las dos hebras, y a partir del punto 2 vamos a tomar solo la hebra que está por la parte de atrás. En toda nuestra pieza hemos estado tomando solo esta hebra que está del lado delante, entonces vamos a tomar solo esta que está por acá atrás, y tomando solo esa hebra vamos a tejer hasta alcanzar 12 puntos bajos, incluyendo el primer punto que hicimos acá. Tomando solo la hebra de acá atrás, hacemos punto bajo, en el siguiente igual, y así hasta que alcancemos los 12 puntos bajos. Ok, ya tenemos acá 12 puntos bajos. Vamos a tejer una cadena, vamos a girar, tejemos nuestro primer punto bajo tomando las dos hebras, y a partir de esta vuelta vamos a tejer todos los puntos tomando las dos hebras. Ok, la de adelante y la de atrás, de esta manera hasta llegar al final, y vamos a tejer 3 vueltas de puntos bajos de esta manera. Bien, ya tenemos acá las 3 vueltitas, 1, 2 y 3. Vean que tiene una medida de 3.5 centímetros y acá, desde acá hasta acá, tiene 13 centímetros. Entonces por el momento vamos a dejar nuestra lana de esta manera, no la vamos a cortar, y vamos a ir al otro extremo, este lado donde tenemos las cadenitas. Vamos a insertar nuestra lana desde el primer punto de acá. Para hacerlo vamos a tejer un nudito deslizado acá. Esto sirve también para hacer cambios de color, en caso de que ustedes quieran hacerlos. Los vamos a hacer de esta manera. Hacemos un nudito deslizado y nos vamos a ubicar en el primer espacio. Tenemos acá, hacemos una lazada, vamos a tener dos aritos, entonces vamos a hacer punto bajo. Este va a ser el primer punto bajo de la vuelta, y como de este lado tenemos la cadenita de base, no tenemos tal cual como de este lado las dos hebras del punto bajo, vamos a trabajar los puntos tomando este anillito que nos queda por acá. Vean, este que está por acá, que está bien apretadito, para que nos quede una filita acá, tal como nos quedó de este lado. Entonces hacemos punto bajo acá,
Vamos al siguiente espacio, acá está una hebra, acá está la otra, vamos a tomar esta que está abajo, esta que tenemos por acá, y allí vamos a tejer el punto bajo. En el siguiente igual, vamos a tomar esta que está acá, dejando esta suelta, y así vamos a continuar hasta tejer los 12 puntos bajos, incluyendo este que hicimos de primero como el primer punto bajo. En la siguiente vuelta vamos a tejer los mismos 12 puntos bajos tomando las dos hebras, tal como hicimos la vuelta 2 y 3 de este lado. Vamos a hacer lo mismo. Esta es la vuelta 1 y hacemos vuelta 2 y 3 tomando las dos hebras de cada punto. Ok, entonces ya tenemos las 3 vueltas de cada uno de los lados. Nos va a quedar una pieza con esta forma y la idea es pegarla ahora de esta manera para que nos quede así la bolsita. Para eso vamos entonces a alar un trozo de lana suficiente para hacer la costura con ayuda de una aguja de lana. Sacamos por completo. Vamos a colocar nuestra agujita de este lado. Y fíjense lo que vamos a hacer acá. Para comenzar a coser desde esta parte, nos vamos a ir por la parte de acá atrás. Y vamos a hacer como que si estuviéramos camuflando nuestra lana, pasando entre los tejidos, entre los puntos, hasta que salgamos acá al orificio donde hicimos la primera vuelta, ¿ok? Así lo vamos a pasar. Y entonces ahora sí vamos a comenzar con la costura desde acá. Vamos a pasar desde acá hasta acá. Vamos por el siguiente punto bajo, siempre tomando las dos hebras. Insertamos nuestra aguja en la segunda vuelta que hicimos, ya que tenemos las filas de esta manera. Tercer punto bajo de acá y insertamos acá en la tercera vuelta. Ahora pasamos al siguiente punto que tenemos acá y aquí sí vamos a comenzar a tejer, a coser, tomando ya la parte de acá. Así que vamos a tomar el segundo punto bajo que tenemos acá. Y ahora esta parte es más sencilla porque vamos a tomar el punto de acá con el punto de acá. El punto de acá con el punto de acá. Y así vamos a continuar cosiendo hasta llegar acá al final. Y luego nos vamos al otro extremo. Pasamos nuestra lana de la misma manera hasta llegar acá abajo. Y hacemos nuestra costurita de la misma manera. Ok, ya terminamos las dos costuras. Vean cómo nos va a quedar de este lado y de este lado. Y para finalizar nos quedaría así nuestro bolso. Vean que queda súper lindo. Y vamos a hacer un borde de este lado para que nos quede bien derecho, una fila de puntos bajos. Vamos a hacer un nudito deslizado. Nos vamos a ubicar acá en el primer espacio disponible. Allí comenzamos con un punto bajo y ahora vamos a tejer un punto bajo por cada vuelta. Ok, ya tenemos acá las vueltas de manera vertical, entonces vamos a ubicar
el espacio que hay de cada una de las filas y allí vamos a hacer un punto bajo. Para guiarnos, entonces deberíamos tener un total de puntos bajos que coincida con la cantidad de vueltas que hicimos. Ok, ya terminamos entonces con la tapa de nuestro bolsito y para el cordón vamos a tejer una cadenita que sea de 115 centímetros. Como pueden ver, la mía queda bastante gordita por el material que estoy usando, pero si ustedes están usando uno más delgado, solo le ponen 2 hebras a su lana y van a poder tejer la cadenita para que les quede bien gordita. Para coserlo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ubicar en este lado, en la segunda vuelta, que sería la del centro. Pasamos hacia este lado con unas 3 cadenitas aproximadamente que nos queden por dentro y vamos a comenzar a coser nuestra bandita. Entonces, después de coserlo, vamos a camuflar escondiendo un trozo de nuestra lana y para finalizar cortamos. Vamos ahora a ir por toda nuestra cadenita verificando que esté por el lado derecho y vamos a hacer el mismo procedimiento de este lado, ok, por acá. Ok, entonces ya pegamos el cordoncito, con eso terminamos el paso a paso de esta hermosa carterita. Como vieron, está súper fácil de hacer, súper básica. Vean cómo queda de los lados, bastante gordita, así que se supone que es bastante espaciosa en la parte de adentro. Si te ha gustado este tutorial, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así estés saltando de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.